Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este primer programa de este día que estamos comenzando el 2016 con temas de gran importancia para todo el país, para toda la sociedad guatemalteca. Y para eso tenemos con nosotros en esta entrevista especial al señor presidente de la República, Alejandro Maldonado, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en Telediario y estar con nosotros no solo en Guatemala, en el interior del país, sino en toda Centroamérica, Estados Unidos y parte de Canadá a través del 429 de DirecTV. También estamos en streaming y en comunicación con todos nuestros hermanos en América del Sur. Así que muy buenas noches y gracias por sintonizarnos. Señor presidente, hay un tema que es de gran importancia para toda la sociedad guatemalteca y es el tema de los salarios diferenciados, que ha causado precisamente eso, controversias en algunos sectores y diferencias en otros sectores. Entremos directamente al tema. ¿Cuál es la importancia de este salario diferenciado que al final usted también aprobó y avaló? Sí, en efecto, muchas gracias por entrevistarme en un asunto de tanta importancia para los guatemaltecos. Los salarios diferenciados surgen a través del principio de descentralización y desconcentración administrativa de Guatemala. No es iniciativa del Ejecutivo, sino iniciativa de 4 municipios de la República, los que realizaron sus reuniones paritarias, llegaron a acuerdos y le propusieron al Ejecutivo para que se fijaran esos salarios de atraer industrias nuevas a sus circunscripciones. El Ejecutivo lo emitió porque ya concluía el año 2015 y empieza el 2016 con esa certeza jurídica para que esos municipios puedan entender que se pueden abrir fábricas en sus lugares y tener operarios, jóvenes, mujeres y hombres especialmente, que están cumpliendo su mayoría de edad y que no encuentran ninguna posibilidad de trabajo, pues ahí la tendrían. Bien, entiendo que esto podría ser positivo para un país como el nuestro que está en vías de desarrollo, porque en países desarrollados pues no utilizan este programa o este tipo de programas o este tipo de planes. Me imagino que para poner un salario diferenciado se hizo el estudio pertinente, se planteó tal vez algunas indicaciones o requisitos que deben de respetarse. Por ejemplo, bueno, se va a utilizar para este tipo de fábricas en tanto tiempo, luego vamos a evaluar, porque si no también sería de alguna manera dejarlo para todos los años, ¿verdad? Quiere decir que nunca se eliminaría este salario diferenciado y al final no estaríamos realmente ayudando al desarrollo de un país. ¿Hay algunas indicaciones, condiciones, estudios o análisis en relación a esto? Sí, en efecto, los salarios se fijan año con año. Este es el salario inicial como atractivo para industrias nuevas, que tienen que ser muy específicas y que sean efectivamente industrias nuevas. Ha causado alguna sorpresa, pero yo creo que eso se debe en parte a falta de información. Sabe que una democracia consolidada como Costa Rica tienen 16 salarios diferenciados y nadie ha puesto el grito en el cielo diciendo que haya lesión al principio de igualdad o al principio de la libertad sindical. La realidad es de que los salarios se van fijando por la actividad que corresponde y en este caso se trata de industrias nuevas que atraigan mano de obra, especialmente, como digo, de estos jóvenes, hombres y mujeres que están ya entrando a la mayoría de edad y que no tienen muchas alternativas. Y como yo me he preguntado, ¿qué quieren? Que como alternativa a no encontrar un regular trabajo en Guatemala, se encaramen en la bestia de hierro y vayan víctimas de estos traficantes que los violan, los extorsionan, los asesinan, los botan de los trenes
y llevan todo ese sufrimiento. ¿Por qué no darle una oportunidad a nuestros jóvenes guatemaltecos a que encuentren un trabajo inicial? Posteriormente, ya preparados, ya adiestrados, tendrán mejores oportunidades. Señor presidente, tengo que preguntarle esto porque también es la duda que tienen todos los guatemaltecos. En un momento cuando usted estaba como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, por el contrario, razonó su voto y no estaba a favor de este salario diferenciado. No sé si es así o estoy equivocada. Y esto va relacionado también, el viceministro de Trabajo fue removido por negarse a firmar este decreto. El hace entonces ministro de Trabajo también renunció. Asume Rolando Figueroa, que es representante del sector empresarial, o así se le reconoce, ¿verdad? El alto comisionado de Naciones Unidas, Alberto Brunori, calificó la propuesta de una medida agresiva. El procurador de los derechos humanos también enfatizó en que esto no genera realmente un desarrollo, sino una mano de obra barata, y una vez más se está beneficiando a cierto sector que siempre ha querido salir beneficiado en nuestra sociedad a costilla de otros sectores menos pudientes. ¿Cómo ve usted esta situación? Pues bastante complejo e importante. Vivimos una democracia. Estamos entendiendo lo que es una democracia. Tiene que haber disidencia de opiniones, criterios encontrados y discusión. Y finalmente para eso está la Corte de Constitucionalidad, para decidir si una medida lo es o no lo es conforme con la Constitución. Yo fui miembro de la Corte cuando se planteó por primera vez este tema, sí, y voté disidente a la decisión de suspender la disposición sin antes haber escuchado las razones que tenía el Ejecutivo para emitir esos acuerdos. Es decir, fulminante, tajante, cuando la Corte tiene todas las oportunidades en diferentes etapas del proceso para suspender si encuentra que la disposición puede ser notoriamente inconstitucional y de causar gravámenes irreparables. De suerte que mi posición es coherente, y en este sentido, al aprobar estos acuerdos, yo leí la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y creo interpretarla correctamente. Claro que la autoridad máxima en la materia la tiene la Corte de Constitucionalidad. Ya lo impugnaron, la Corte dará su veredicto, pero mi conciencia, mi responsabilidad ante los guatemaltecos, aquellos que están muriendo de necesidad porque no tienen un ingreso, o porque están tentados a caer en la delincuencia o en la emigración, que digan que Guatemala sí tiene una respuesta. Aquí vergüenza nos debe dar andar limosneando ayuda internacional para sostener gastos esenciales del Estado cuando los deberíamos de obtener por nuestros recursos. ¿Y qué sucede? Que ahora estamos ante una disyuntiva muy importante. Estas leyes son un parteaguas en Guatemala. Decidir si el principio de igualdad atiende a todos los guatemaltecos o solo son iguales aquellos que tienen un empleo y no son iguales los que carecen de él y no tienen oportunidades. Esa es la gran disyuntiva. Hay otras preguntas que usted me hizo que si quiere pues puedo irle formulando. Por favor. Sí. Bueno, el asunto de la declaración de señor Brunori la respeto porque es un representante de una entidad internacional, pero es el representante, no es la entidad. Naciones Unidas no es él, Naciones Unidas somos todos los países que formamos ese organismo internacional. Cuando él se refiere a esa y a otras cosas, pues es una versión que él da con la representación que tiene, pero en ningún momento está vinculando al gobierno de Guatemala ni al Estado de Guatemala a seguir sus dictados, porque para eso tenemos que hablar mucho en las organizaciones internacionales, y nosotros tenemos la representación legítima de Guatemala, que es un país miembro de Naciones Unidas desde su fundación, y Guatemala tiene derecho a defender a sus habitantes.
Nuestros habitantes tienen derecho a tener trabajo. ¿Y qué otra alternativa le ofrecen ellos en estos momentos? Y en el tema de la renuncia del señor ministro y viceministro, que al final dicen esto es inconstitucional, porque hacen una relación, o muchos analistas incluso hacen una relación del salario diferenciado con el salario mínimo. Al final hay una confusión entre uno y otro. ¿Cómo estamos en ese sentido? Ellos se han formado en el exilio en Costa Rica. Que me contesten la pregunta que hago, ¿por qué en Costa Rica hay 16 salarios diferenciados? Y la otra cuestión, el régimen guatemalteco, según la Constitución, es presidencialista. Y el que no lo entienda no conoce los elementos básicos del derecho guatemalteco. Podrían leer a Abraham Lincoln cuando dio la lección de lo que era el presidente de la República. Y ahora resulta que contra las decisiones del presidente solo cabe la inconstitucionalidad, pero no veto. ¿Cómo es posible que un viceministro va a vetar al presidente de la República? La dignidad, la honradez, la calidad humana de un viceministro que no está de acuerdo con lo que el presidente dispone es presentar su renuncia, pero jamás decir yo no firmo, como quien dice yo veto la decisión del presidente. A la cárcel se puede ir por usurpación de funciones. Señor presidente, ¿cómo entonces se va de alguna manera a fiscalizar este salario diferenciado? Para que no sea aprovechado también por ciertos sectores, para que realmente sea aplicado y para que realmente fomente también esa descentralización que de alguna manera, insistíamos, en países en desarrollo como los nuestros, este tipo de salarios puede ser beneficioso hasta cierto punto. Mire, todo en Guatemala tiene contralores. El Ministerio de Trabajo tiene la Inspección General de Trabajo para ir a vigilar que se cumplan las leyes laborales. Los tribunales de trabajo, las acciones de amparo, las acciones administrativas. Y estamos hablando hipotéticamente. Aún no sé si se van a instalar esas empresas. Yo, de ser empresario, no vendría a Guatemala si sé que su inversión está temblando porque hay gente que quiere volver a 19 años atrás cuando se firmaron los acuerdos de paz y quiere seguir manteniendo vivo el conflicto que causó tantas muertes en Guatemala, tanto enfrentamiento, tanto odio y tanta venganza. Yo le he pedido a los guatemaltecos que eliminen el odio, que eliminen el miedo en sus decisiones. Cualquiera tiene derecho a ser ministro y cualquiera tiene derecho a separarse del cargo. Ese es un derecho fundamental que nadie discute. Usted hablaba precisamente de la importancia de la fiscalización, de la importancia de alguna manera de que cada una de las entidades esté realizando su trabajo. Este ha sido uno de los grandes problemas que tenemos precisamente con el salario, por ejemplo, el salario mínimo. Según algunos estudios de ACIES del 2015, el 70% del salario mínimo no es cancelado o pagado en Guatemala, ¿verdad? Y estamos hablando que ahí se incluye tanto la parte formal como la parte informal, o sea, la economía informal en el país. ¿Usted deja algún proyecto con sus ministros o alguna forma de ver que tanto las grandes empresas como las pequeñas, que al final son las que la mayoría pagan de estas, pero las grandes empresas, según Naciones Unidas, ¿verdad? Muchas de ellas, 800 grandes empresas, no pagan ni siquiera los impuestos en IVA y en el ISR también? Entonces, ¿cómo hacer realmente para que estas cumplan con lo que tienen que hacer si no lo han hecho con el salario mínimo? Bueno, para eso tenemos un Ministerio de Trabajo. Cualquiera que sepa que en una fuente no están pagando el salario mínimo legal, una sola llamada de teléfono debe ser suficiente para que un inspector de trabajo se constituya y haga ahí el apremio administrativo y la denuncia ante los tribunales de trabajo. Es decir, procedimientos hay, pero lo que usted tocó, que es muy importante, la informalidad. Cabalmente estas disposiciones lo que tratan es trasladar de la informalidad a la formalidad. ¿Cuál es la diferencia? El 70%
de las personas económicamente activas no están en la economía formal. ¿Eso qué significa? No tienen seguro social, no tienen las garantías del Código de Trabajo, no tienen prestaciones, no tienen posibilidad de indemnizaciones, de jubilación, de protección a su familia. Esa es la economía informal que se mantiene por esa hipocresía de estar escondiendo la realidad de salarios que no se pagan. Cuando nosotros decimos salarios diferenciados para solo 4 municipios de los 340 municipios de Guatemala, estamos indicando que ahí va a haber formalidad. Van a pagar impuestos, van a tener que hacer sus declaraciones, van a poder sindicalizarse los trabajadores, van a tener todos los beneficios que la formalidad da. Lo otro, pura clandestinidad que se vive en este sistema de hipocresía social que estamos viviendo. Dígame, en las algunas organizaciones no gubernamentales, si están ellos cumpliendo con pagar sus impuestos al fisco, porque son ingresos que vienen de procedencia extranjera y no rinden cuentas en Guatemala. Vamos a ver si lo están haciendo algunos de estos de la sensibilidad social. Así es, nos vamos a ir a unos mensajes, regresamos con más. Aquí estamos con el señor presidente de la República, Alejandro Maldonado, platicando sobre el salario diferenciado, los beneficios de este, la diferencia que hay incluso con el salario mínimo y por supuesto la problemática que están presentando algunos sectores con el mismo.